Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de Lara Maker. Llevamos un mes hasta arriba con el cierre de Semana Santa, pero os quiero traer un episodio especial hoy, un episodio en el que os comento cómo se evalúa un RAG a partir de un ejemplo concreto. Vamos a ver toda la parte teórica para entender cuando nos traemos documentos externos y queremos pasárselos al LLM, cómo podemos evaluar eso, cómo sabemos si funciona bien, cómo sabemos si no funciona bien. Lo vamos a ver hoy aquí en este vídeo de Lara Maker con un caso aplicado, el caso de Justicio. Vamos ya a ver qué es esto de Justicio para que nos quede claro. Justicio es un proyecto de código abierto que podéis acceder a través de justicio.es y que básicamente nos ofrece una interfaz de chat para poder acceder a la legislación del BOE, lo que viene publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, todo lo que es la legislación nacional, pero también las distintas comunidades. Ahora mismo está disponible la información sobre Madrid, País Vasco, Andalucía y Zaragoza. Como veis, hay distintos niveles y bueno, pues desde hace unas semanas, un mes, estoy tratando de aportar un poco al proyecto de Justicia. Yo también para, pues bueno, ver cómo funciona, tratar de hacer que funcione mejor y también colaborar en la parte de la evaluación del RAG, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo funciona un RAG? Pues el ejemplo de Justicio es muy interesante. Básicamente, cuando alguien entra a la página web de justicio.es, puede, dentro de ese cuadro de búsqueda, poner qué circunstancias deben concurrir para que se produzca una prohibición general de acceso al registro de una marca. ¿Cuándo no puede acceder a ese registro de la marca? Cuando pulsamos, va a llegar esa consulta y va a llegar al backend de la aplicación, que utiliza Fast API. A partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, como ya sabemos, existen los embeddings, que son las representaciones vectoriales, donde guardamos la información semántica sobre la pregunta. ¿Esto qué significa? De forma así muy breve, cogemos lo que significa la pregunta dentro de un espacio de múltiples dimensiones, codificamos numéricamente el significado de esa pregunta como un vector de números, y eso sería lo que se llama el embedding query, o sea, la consulta original en formato numérico. ¿Por qué es tan importante este paso? Pues este paso es importante porque al final nosotros lo que nos interesa es localizar dentro de esa base de datos el contenido similar al contenido que yo tengo. Es decir, estoy buscando algo que se asemeje a lo que estoy buscando. Bien, dentro de este backend de Face API hay un endpoint que se llama Semantic Search que hace búsqueda por similaridad. Es decir, si buscamos con barra Semantic Search y le pasamos los parámetros adecuados, lo que va a pasar es que se va a hacer una consulta a Quadrant. Quadrant, que es un sistema de base de datos vectorial que nos va a buscar la similaridad o nos va a buscar cuáles son los fragmentos más similares. ¿Cómo funciona todo esto? Cuando yo le paso todos los documentos del BOE, él lo va a hacer trozos, esos chunks que decimos, esos fragmentos, y cada uno de esos fragmentos también los va a vectorizar, también los va a convertir en unos embeddings. Cuando yo le digo que quiero traerme la información que es semánticamente similar, es decir, que tiene el mismo significado, estoy viendo cuáles son normalmente los vectores digamos, el ángulo más pequeño entre esos vectores a través de una función que es la función coseno. ¿Vale? Entonces, yo le voy a decir, tráete el top 5, es decir, tráete aquellos que sean más parecidos a lo que estoy buscando. Y como veis, dentro de una base de datos grandísima donde tengo todas las legislaciones, pues me voy a traer unos chunks y unos embeddings concretos. ¿Vale? Me voy a traer el embedding de la ley, que tengo, pero también me voy a traer el trozo de texto. ¿Vale? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo luego quiera pedirle a mi LLM que genere el texto, al final lo que me voy a tener que traer son X resultados que me entren dentro de la ventana de contexto. Hay modelos que tienen 4096 caracteres, pues a lo mejor le puedo meter dos chunks de 1000 caracteres o tres chunks según lo que necesite. Si resulta que tengo un contexto más amplio de 8000, pues a lo mejor puedo traerme más fragmentos. Pero esto es clave. ¿Por qué es importante? Porque cuando luego vayamos a analizar, cada uno de estos parámetros es importante e influye en el resultado. Es decir, me va a influir cuál es la función de similaridad que estoy utilizando. Me va a influir cuál es el trozo del fragmento. Me va a influir si todos los fragmentos son iguales o tengo fragmentos que se ajustan un poco más a la propia estructura. Me va a influir el top K, es decir, cuántos resultados me estoy trayendo. ¿Por qué? Porque el siguiente paso, una vez que yo me he traído los trozos que son similares, es hacer lo que se llama la generación de estas preguntas y respuestas. En el caso
que estamos viendo aquí de Justicio, lo que hacemos es que llamamos al endpoint de Barracuda y le pasamos el embedding de la query, el texto de la entrada, el embedding de la ley, pero también el texto de esa parte. ¿Por qué? Porque yo ese texto lo voy a añadir dentro de la propia consulta. Si os fijáis este cuadrito verde que tenemos por aquí, esto es el prompt que le pasa Justicio a OpenAI cuando va a hacer la pregunta. Esto es lo que realmente está pasando por debajo. Como experto en Derecho y Leyes Españolas, tu tarea es responder preguntas sobre el BOE. Para ello debes tener en cuenta y utilizar el contexto proporcionado. Asegúrate de responder en español. Si no tienes información, indícalo. Las preguntas y respuestas. Todo esto es lo que le va a llegar a ChatGPT. En este caso, ChatGPT 3.5 le llega el texto de entrada, le llegan los textos correspondientes a los embeddings que hemos sacado anteriormente y todo eso, ¿qué es lo que hace ChatGPT? Pues nos genera una respuesta concreta. Si queréis ver más cómo se monta el prompt, tenéis ahí abajo la URL para ver cómo funciona esto. Dicho esto, ¿qué es lo complicado? Aquí, si nos abstraemos de todo lo que hemos visto, de cómo funciona el sistema de generación de preguntas y respuestas de Justicio, tenemos como una parte que es lanzar la pregunta, lo mandamos a Justicio y Justicio nos da la respuesta. Si nos fijamos en la parte de la respuesta, tenemos la pregunta, tenemos la elaboración del texto, o sea, es decir, qué es lo que ha generado ChatGPT a partir de las referencias que le hemos dado, y aquí en la parte de abajo podemos ver cuáles son las referencias que ha empleado. Por ejemplo, el Real Decreto de la Ley 23/2018 de diciembre de transparencia en directivas, X, ¿no? En materia de marcas, etcétera, ¿no? Y también otra ley que tenemos por aquí abajo, que tiene que ver con marcas. ¿Qué ocurre? Aquí realmente se están dando varios procesos. Se está dando un proceso que es el de recuperación, que lo que hace es localizar lo que hay parecido entre lo que nosotros preguntamos y lo que hay en la base de datos, y otro proceso de generación. Cada uno de esos procesos se puede evaluar de forma distinta, ¿vale? Y para ello os voy a contar brevemente, hay un framework y una publicación que se llama RAGAS que evalúa este tipo de sistemas RAG, ¿vale? Y para ello lo divide como en dos partes, ¿vale? Como veis, tenemos 4 métricas, unas que tienen que ver con la generación y otras que tienen que ver con la recuperación, ¿vale? De cara a la generación, las métricas tienen que ver con hasta qué punto estoy utilizando el contexto que me estás dando para generar las respuestas. Es decir, por ejemplo, una de las métricas que tenemos es la fidelidad. Respecto a lo que vienen las leyes y respecto a los hechos, lo que me está respondiendo ChatGPT en este caso, aunque como os digo, podríamos trabajar también con LLMs locales, ¿me está dando información adecuada? ¿Se está ajustando? Y otra pregunta es la relevancia de esa pregunta. Es decir, para lo que tú me has preguntado, lo que yo te estoy respondiendo responde a tu pregunta, y eso son dos cosas distintas, ¿vale? Es decir, aquí hay dos métricas de evaluación. Una que es, oye, lo que me estás diciendo es verdad o es una alucinación, ¿vale? Es decir, nuestro sistema se está inventando ahí básicamente la salida. Le hemos puesto en el prompt que no se lo invente, pero ya sabéis que se lo inventa. Y luego, como digo, ¿es relevante o no lo que ha generado? Es decir, si yo le pregunto por cuáles son las limitaciones, ¿él me está respondiendo eso o me está respondiendo otra cosa? Bueno, pues todo esto lo vamos a poder medir, ¿vale? Y luego, en cuanto a la recuperación, básicamente, de todo el contexto que me he traído, ¿cuántos trozos eran relevantes y cuántos no? Es decir, ¿me he traído trozos que eran parecidos pero que realmente no han aportado nada a la generación? ¿Vale? O sea, es decir, me estoy trayendo realmente los textos que me hacen falta. Y luego hay otra parte que tiene que ver con la precisión de la recuperación, lo que tiene que ver con el recall. Me estoy trayendo todos los fragmentos que son necesarios para responder la pregunta. Puede haber casos en el que no me pueda traer los datos porque a lo mejor ese top K que tengo no me entra en el contexto. Y entonces realmente tendré que ver la forma de comprimir los datos o de básicamente buscarme la vida para que eso entre. Me puedo cambiar de modelo, puedo buscar un modelo superior, puedo buscar otro que tenga mayor contexto, ¿vale? Entonces, fijaros todo lo que tenemos que evaluar cuando tenemos que evaluar un sistema de estos de RAG. Tenemos que ver el modelo de embeddings, es decir, cuando yo voy a convertir esa información de entrada en un espacio multidimensional, ¿qué modelo estoy utilizando? Por defecto podría utilizar los embeddings de OpenAI, pero puede haber modelos de embeddings que sean capaces de transmitir o de codificar ese significado de una forma más precisa que modelos generales. Entonces, una cosa que podemos evaluar, el modelo de embeddings. Luego, a la hora de traerme los embeddings, ¿cuántos
voy a meter dentro de esa búsqueda. También cuál es el algoritmo que utiliza Quadrant para recuperar la información. Y esto solo en cuanto a parámetros, pero es que luego podríamos también buscar formas un poco más complejas, por ejemplo, para hacer self-query, es decir, separar lo que es el significado semántico de los datos. Por ejemplo, ¿qué ley se aprobó el 12 de diciembre de 2018? Si busco en significado, ese tipo de frases no me las va a encontrar. Entonces tendría que tener también unos metadatos. Esto se denomina normalmente búsqueda híbrida. No está implementado ahora mismo en Justicio, pero es otro factor que tenemos que tener en cuenta para poder obtener mejores resultados. Es decir, que cuando me llega una pregunta, esa pregunta se reescribe y separo los datos de los metadatos. Y solo busco, filtrando por los metadatos, aquellos que tengan similaridad a nivel de significado, o sea, es decir, semántica. En cuanto a la parte de generación, podía evaluar distintos modelos. Podemos evaluar, por ejemplo, el rendimiento de GPT-3.5 frente a GPT-4. Puedo evaluar si realmente todos estos embeddings que me estoy trayendo o todos estos chunks realmente luego vienen reflejados, porque luego yo en la respuesta le puedo decir que me diga exactamente de dónde se ha traído la información para cada uno de estos párrafos. Tengo un montón de cosas. Entonces, lo que se me plantea aquí con Ragas, cuando voy a evaluar y voy a partir este texto, es decir, bueno, cojo el texto legal, lo parto en trozos de 1000 caracteres y a partir de ahí empiezo a marchar, ¿no? Esto sería como la base. Bueno, pues una de las cosas por donde empieza Ragas para hacer esta evaluación es decir, bueno, antes de empezar a cambiar nada, necesitamos tener un baseline, necesitamos tener una referencia de cómo funciona esto. Y para ello, lo que nos propone este framework de Ragas es, a partir de un texto, o a partir de varios textos y esos chunks, decirle, para este fragmento, genérame una pregunta que se pueda responder con esta información. Es decir, le estamos pidiendo que nos haga preguntas y respuestas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a tener como nuestro punto de partida para evaluar qué tal funciona el sistema. Si cambio las preguntas, o sea, si cambio algo, por ejemplo, en los embeddings o cambio algo en la forma en la que estoy recuperando la información, las métricas van a variar respecto a las métricas iniciales y ya puedo saber si estoy obteniendo mejores resultados o peores resultados. ¿Vale? Decía que podíamos hacer una pregunta-respuesta, pero de cada chunk le podemos pedir que nos haga X respuestas, ¿vale? Entonces podemos pedirle realmente que nos genere esto si queremos tener un dataset un poco más rico. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues en Ragas, por defecto, lo que se hace es que tenemos el chunk, hay un prompt que mete Ragas para establecer estas preguntas y respuestas, y a partir de aquí nos va a generar todos estos pares. Este es como el punto base de la generación del dataset sintético, que va a servir para, como os digo, medir cómo influye cualquier cambio respecto a esas 4 métricas que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son las ventajas de Ragas? Porque diréis, bueno, sí, pero yo le puedo poner a GPT, en base a este trozo, genérame esto, y para eso no necesitaríamos nada de este framework de Ragas. Bueno, Ragas está inspirado en un proyecto que os lo voy a enseñar aquí, el paper, que es que utilizaron la gente de WizardLM para convertir cualquier pregunta en una pregunta o en una variedad de preguntas más compleja. Os lo enseño. Esto es lo que se llama Evolve Instruct. Y básicamente tenemos una instrucción inicial que es 1 más 1 igual a 1 más 1 igual a X, ¿no? Si os veis ahí, tenemos distintas técnicas para, dado una pregunta simple, generar variantes de la misma pregunta, ¿no? Tenemos una de deepening, ¿no? Que es profundizar sobre el tema, añadir restricciones, complicar la entrada, extender la parte de la salida, concretizar la pregunta, darle más razonamiento, dárselo en otro formato, es decir, dárselo en formato tabla, ¿no? Todas estas instrucciones derivan de esa primera instrucción y lo que nos va a permitir es que nuestro modelo no siempre genere preguntas del mismo tipo, porque si yo todas las preguntas que genero sintéticas se parecen entre sí, pues es fatal, porque al final lo que me va a pasar es que nuestro modelo solo va a estar entrenado para tratar con ese tipo de instrucciones. Entonces, Ragas, cuando yo le paso una pregunta y valido, digamos, tengo como mi pregunta base, puedo pasarlo por este evolucionador que me divide
el chunk y las preguntas que va a generar en varios tipos de variantes de preguntas. Tengo multicontenido, tengo preguntas que tienen que ver con la parte de racionamiento, tengo otras que tienen que ver con la parte del conditioning, ¿vale? Que estas son, como os digo, estrategias que tenemos aquí detalladas dentro de este paper sobre Evol Instruct, ¿vale? A nivel de código, ¿cómo se ve esto? Pues básicamente se ve así. Le vamos a decir, hola, genérame este dataset sintético en el que vas a utilizar como generador ChatGPT 3.5 porque es más barato y para generar las preguntas no necesitamos que sea especialmente preciso, sí que sea bueno, pero luego vamos a tener un Critic LLM que como veis aquí es GPT-4 y ese va a ser el encargado de evaluar las distintas preguntas y de extraer la información y saber si la información que le hemos dado es relevante o no, si tiene los chunks, si esos chunks están relacionados con la pregunta o no, si nos falta información clave para obtener la respuesta o no, etcétera. Todo este mapeo es lo que nos va a hacer Ragas. Y como veis aquí en la parte de abajo tenemos también la capacidad de indicarle qué tipos de preguntas queremos que nos haga, si son de razonamiento, si son simples, multicontexto. Esto nos lo va a generar utilizando nuestros documentos, utilizando librerías por debajo como LangChain o LlamaIndex. Como os digo, un montón de información y la parte buena y el inconveniente que tienen Ragas y por lo que bueno, hasta hace un par de versiones, hasta hace 3 semanas, no estaba muy claro y de hecho en la documentación todavía no está muy claro qué partes necesitaba utilizar de OpenAI y si se podía utilizar con otros LLMs. Bueno, pues hasta hace 3 semanas básicamente ponía, bueno, esto utiliza OpenAI para algunas métricas. ¿Para cuáles? ¿Cómo las usa? Vete a saber, ¿no? O sea, la documentación no hay mucha información. Pero ya desde esta semana, o desde hace 3 semanas de la última versión, básicamente ofrece la posibilidad de utilizar tus propios LLMs. Es decir, le vamos a poder decir, genérame estas preguntas con Mistral y utiliza Mixtral, utiliza Solar, utiliza cualquier modelo o utiliza, no sé, Grok 1 que ha salido hace 2 días para hacer esto, ¿vale? Pues esto lo vamos a poder hacer aquí directamente utilizando Ragas. Esto antes no se podía hacer, ahora afortunadamente sí lo podemos hacer. Eso sí, por hoy no nos da tiempo a más. Os voy a contar en el próximo vídeo una prueba que estamos haciendo para cómo evaluar modelos que evalúan modelos. Esto es como la RepRap, es como las matroscas, es modelo tras modelo y demás, pero hoy no nos da tiempo más. Espero que os resulte interesante. Veremos este código aplicado, vamos a ver cómo se utiliza, vamos a ver algún ejemplo. Si os apetece también proponer ejemplos, lo podéis dejar por aquí en los comentarios. Vamos un poco profundizando más en la parte técnica, que toca ya. Vale, nos vemos aquí en la próxima. Un saludo.